están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero 64 Noticias. Mi nombre es Dulce Pérez y estas son las noticias de hoy. Integrantes de la 64 legislatura de Hidalgo expiden nueva ley de educación para la entidad. Se aprueba el acuerdo de la Junta de Gobierno relativo a la actualización de integración de las comisiones legislativas. Diputadas y diputados de diversas bancadas proponen iniciativas para modificar leyes locales. Pedirán a la Comisión Federal de Electricidad mejorar su servicio en Mineral del Monte. Durante los trabajos de este jueves, las y los diputados aprobaron una nueva ley de educación para el estado de Hidalgo. Integrantes de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, que preside el diputado Asael Hernández Herón, aprobaron la expedición de una nueva ley de educación para el Estado de Hidalgo, la cual tiene por objeto regular la educación impartida en el Estado por parte de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, los municipios y los particulares o con reconocimiento de validez oficial de estudios. El enfoque educativo que se propone es de carácter inclusivo e intercultural, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural y promoviendo la convivencia y el diálogo entre culturas. El acceso, permanencia y el logro educativo en la educación superior resulta de gran relevancia para el desarrollo de Hidalgo, ya que nos permite contar con profesionales capaces de generar conocimiento científico y tecnológico. Al respecto, bajo el precepto de universalizar la educación superior, se requiere crear las condiciones normativas para que gradualmente vayamos alcanzando esta aspiración. Una estrategia necesaria para ir avanzando de manera consistente en la mejora de los resultados educativos de las instituciones de educación superior es instaurar el trabajo colectivo en los procesos de gestión escolar, por lo que cual resulta prioritaria formalizar la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación superior. Asimismo, se requiere fortalecer las redes de cooperación e intercambio académico entre instituciones y cuerpos académicos que coadyuven al avance científico, tecnológico y cultural de la educación superior y de la gestión de conocimiento. Con este nuevo marco jurídico educativo, se considera que el Estado debe salvaguardar el bienestar de la comunidad educativa, además de prevenir la violencia en el ámbito escolar, así como promover, respetar y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, apostando al desarrollo socioemocional de las niñas y niños como base de la convivencia en el entorno educativo sano y en paz. De la misma forma, se considera la importancia de la atención psicológica para el desarrollo integral y educativo de las niñas y los niños, pues de esta manera permitirá identificar, atender y asegurar las necesidades educativas de cada uno de ellos y sobre todo que reciban la atención adecuada. Posterior a la sesión ordinaria de este jueves, sesionó la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad para recibir el informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Para 64 Noticias, reportó Enrique Juárez Guzmán. En tanto, el diputado presidente de la Junta de Gobierno de la 64 legislatura de Hidalgo, el diputado Asael Hernández Herón, dio lectura al acuerdo de cómo quedarán las comisiones legislativas actualizadas. Fueron leídas las solicitudes de reincorporación a sus funciones de diputada y diputado propietario de los C.C. Rosalba Calva García y Armando Quintanar Trejo, otorgándoles posesión de su curul. Se reconforman las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen de legislación y puntos constitucionales, educación, población y migración, desarrollo económico, comunicaciones y transportes, trabajo, para el desarrollo de los pueblos indígenas, transparencia y anticorrupción, desarrollo social y humano y fortalecimiento y desarrollo municipal de la 64 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. En asuntos generales, la diputada Claudia Lilia Luna Islas pidió exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y al Consejo Municipal Interino de Mineral del Monte
Durante los asuntos generales de la sesión ordinaria de este jueves, la diputada Claudia Lilia Luna Islas promovió el tema Propuesta de Acuerdo Económico por el que se exhorta al titular de la CFE y al presidente del Consejo Municipal de Mineral del Monte. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad realice las diligencias correspondientes para resolver los problemas de voltaje y una ampliación en la cobertura de energía eléctrica en la comunidad de Tezoatla, zona alta, en el municipio de Mineral del Monte. Segundo, se exhorta al presidente del Consejo Municipal de Mineral del Monte realice las diligencias correspondientes para resolver los problemas de voltaje y una ampliación en la cobertura de energía eléctrica en la comunidad de Tezoatla, zona alta, en el municipio de Mineral del Monte. La propuesta se turnó a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen correspondiente. Para 64 Noticias, reportó Enrique Juárez Guzmán. Asimismo, el diputado José Luis Espinosa Silva planteó el asunto general para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo para que refuerce medidas que los operadores, choferes, concesionarios, permisionarios y usuarios utilicen el cubrebocas y guarden la sana distancia en los servicios públicos de pasajeros para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-19 en el estado de Hidalgo. Vámonos a un corte y regresamos. Las medidas ante el COVID-19 continúan. No olvides seguir las siguientes medidas. Lava tus manos constantemente. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con las demás personas. Utiliza mascarilla o cubrebocas. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Congreso del Estado de Hidalgo. Hoy no circula sanitario. Viernes, vehículos con terminación de matrícula 9 y 0. El horario de implementación es de las 5 a las 22 horas. Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura. El Congreso del Estado de Hidalgo, la diputada María Corina Martínez García, presidenta de la Comisión de Cultura, y el diputado Asael Hernández Herón, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, invitan a la presentación editorial virtual Luna Llena. Participan el autor del libro Martín Rangel, el escritor y poeta Jorge Contreras y la diputada María Corina Martínez García. La cita es este viernes 13 de noviembre a las 13 horas. Por Facebook Live del Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Y en esta ocasión nos encontramos con el responsable de logística del Congreso del Estado, el licenciado Juan Antonio Robles del Campo. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, Dulce, muchas gracias por la invitación a este importante noticiero, 64 Noticias. Sí, ¿nos podrías platicar acerca del proceso de logística que se llevó a cabo durante las comparecencias que terminaron el pasado viernes? Sí, con mucho gusto. Como bien saben, se recibió el Congreso del Estado, se activó y nos pusimos todos a trabajar a marchas forzadas para atender la visita de las secretarías y que pudieran rendir su comparecencia de una manera muy ordenada y controlada por todo el proceso sanitario que estamos viviendo. Es decir, atendiendo todas las medidas de salud en relación a prevenir el COVID-19. Respecto al proceso de sanitización que se realizó en las oficinas y de las personas que arribaron al Congreso, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo se llevaron a cabo? Bien, el proceso logístico es muy amplio, pero a grandes rasgos te podemos comentar que cada secretaría, de manera muy controlada y organizada, nos hizo llegar un listado de funcionarios que iban a asistir, listado de funcionarios indispensables que iban a asistir acompañando al secretario o secretaria a rendir su informe. También el Congreso se puso a trabajar
Les podemos comentar a nuestros invitados que el Congreso colocó diferentes filtros sanitarios en todas las instalaciones del Poder Legislativo, tanto torre como capilla como pleno. Se colocaron filtros sanitarios muy importantes, muy estrictos, donde hubo supervisión constante del personal a cargo del tema de salud, de la doctora y de tu servidor, donde se tomaba control de temperatura, se sanitizaba por completo a todos los invitados, había tapete sanitizante, gel antibacterial y también el uso obligatorio en todo momento del cubrebocas. ¿Qué medidas se van a aplicar para los próximos eventos y reuniones que se llevarán a cabo dentro del Congreso del Estado? ¿Va a entrar personas, los medios de comunicación van a poder entrar? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Por el momento el Congreso sigue ocupándose de las medidas sanitarias al 100%. Sí se han restringido los accesos a invitados, se han restringido los accesos a visitas guiadas, únicamente está trabajando el personal indispensable para desarrollar sus actividades de cada una de las áreas del Poder Legislativo. La restricción es por protección, la restricción estamos preocupados por la salud de los trabajadores del Estado y sobre todo por la salud de las y los hidalguenses, en este caso de todas las familias de los trabajadores de aquí del Congreso. ¿Qué medidas están tomando con los diputados y el personal ahorita para su arribo al Congreso del Estado? Podemos comentar, Dulce, que el Congreso del Estado desde el primer inicio se ocupó. Tenemos filtros sanitarios desde la entrada, desde caseta de vigilancia, control de temperatura, aplicación de gel, se hace un control de todas las visitas que genera el Congreso. Toda persona que vaya a visitar el Poder Legislativo entra por todos los filtros que es, repito, tapete sanitizante, sanitización por parte del personal del Congreso desde la entrada, gel antibacterial, uso obligatorio de cubreboca, incluso careta, y pues ya para accesar a los edificios, en todo momento está personal del área de servicios generales, coordinando los accesos y está muy al pendiente de los invitados. Repito, en este momento no hay invitados, solo es el personal esencial que labora ahorita en el Legislativo. ¿Alguna recomendación, Juan Antonio, que nos quieras hacer a las personas que nos están viendo? Claro que sí, reiteramos el agradecimiento por seguir esta plataforma digital. El Congreso del Estado sigue trabajando, el Congreso del Estado sigue trabajando por la salud de las y los trabajadores del Legislativo. Nos seguimos ocupando por ellos, les pedimos seguir todas las medidas sanitarias, el lavado de manos constantemente, el uso de gel antibacterial, el uso correcto de cubreboca para poder evitar algún contagio y sobre todo la sana distancia. Reiteramos el compromiso del Legislativo, reiteramos el compromiso del diputado presidente, que es cuidarnos todos para cuidar a nuestras familias. Y aquí en el Congreso seguimos trabajando. Muchas gracias, Juan Antonio. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, agradecer la invitación. Esperamos que este panorama en un escenario inusual de pandemia mejore pronto. Necesitamos cuidarnos todos. Repito, hay que hacerlo en familia, hay que evitar lugares aglomerados y sobre todo pues, cuidarnos y seguir manteniendo las medidas sanitarias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y aquí estuvo el responsable de la logística del Congreso del Estado de Hidalgo, el licenciado Juan Antonio Robles del Campo. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Durante el COVID-19 hay muchas formas de saludar. No lo hagas de mano, beso o abrazo. Así evitarás contagiarte o contagiar a alguien más. Durante esta pandemia, saluda de la siguiente forma: estilo japonés, militar, apache, codo con codo, rocker o tailandés. Y recuerda que debemos continuar con las medidas sanitarias. Congreso del Estado de Hidalgo. Hoy no circula sanitario. Y recuerda, placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9 no circula el primero, tercero y quinto sábado del mes.
y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8 no circula el segundo y 4 sábado de cada mes. El horario de implementación es de las 5 a las 22 horas. Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura. El Congreso del Estado de Hidalgo, la diputada María Corina Martínez García, presidenta de la Comisión de Cultura, y el diputado Asael Hernández Herón, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, invitan a la presentación editorial virtual Luna Llena. Participan el autor del libro Martín Rangel, el escritor y poeta Jorge Contreras y la diputada María Corina Martínez García. La cita es este viernes 13 de noviembre a las 13 horas. Por Facebook Live del Congreso del Estado de Hidalgo, 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Ya estamos de regreso con más información. Y estas fueron las iniciativas presentadas por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. Durante los trabajos legislativos de la sesión ordinaria 148 del Congreso Estatal, la diputada María Luisa Pérez Perusquía propuso modificar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo en materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. La dinámica que exigen nuestros tiempos debe irse perfeccionando y evolucionando bajo la pauta que establece el principio de progresividad de los derechos humanos, de relacionarlos no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los mismos, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual. Lo anterior motiva la presentación de esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, suscrita por las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, con el objetivo de establecer para los municipios obligaciones inherentes a la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos a través de la obligación de implementar programas en la materia acordes con la regulación establecida en la reforma. Bajo un proceso de armonización legislativa y a fin de facilitar el trabajo en los municipios, contemplando las facultades y obligaciones que en materia ambiental se establecen para los ayuntamientos, se busca redundar en una mejor interpretación y conocimiento de las leyes, considerando que el cuerpo normativo del Estado es un sistema que debe valorarse en armonía, por lo que se correlacionan las normas relativas a los ayuntamientos en la Ley Orgánica Municipal. Por su parte, la diputada Mayca Ortega Aguiluz propuso reformar la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo. Atendiendo a la recurrente problemática familiar que se vive, como respuesta y resolución legislativa para todas esas mujeres que hoy han crecido en número, tanto que entran a la triste y grave dimensión de los récords negros de la violencia sin freno, propongo reformar el artículo 3 de nuestra Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para definir la violencia familiar en los mismos términos que lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Hidalgo. Derogar su capítulo 4, numerables del 22 al 41 y los capítulos 5 y 6 que regulan los procedimientos de arbitraje y administrativo contencioso para resolver los casos de violencia familiar por ser figuras jurídicas que pretendían solventar un conflicto cuya esencia es constitutiva de delito y en consecuencia perseguible en la vía penal. En tanto, el diputado Diego Nicolás Ordaz Castillo expuso una iniciativa en la cual se modifica la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo. Se propone reformar los artículos 45 y 46 de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, a fin de que la participación social y política de las y los jóvenes contenga una estructura declarativa sencilla, clara y con lenguaje incluyente que le reconozca como un derecho fundamental. De igual forma, se propone que las dependencias y entidades de los gobiernos estatal, municipal, así como de los organismos públicos autónomos, fomenten el ejercicio de este derecho como activismo político digital mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
De igual forma, se propone adicionar y reformar un párrafo en el artículo 46 para que ésta incluya el derecho de la participación mediante espacios de diálogo como acciones concretas a cargo del Instituto Hidalguense de la Juventud que permitan a las y los jóvenes ser incluidos en la toma de decisiones gubernamentales en los ámbitos de desarrollo económico, político y social, en los proyectos juveniles, para pasar de tomarlos en cuenta a crear mecanismos específicos de consulta a este sector de población estatal. Las iniciativas se turnarán a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen correspondiente. Para 64 Noticias, Enrique Juárez Guzmán. En tanto, la diputada Arely Miranda Ayala propuso modificar el Código Penal para el estado de Hidalgo. Esta iniciativa busca sancionar la omisión de la prestación del servicio por parte de la administración pública, llevada a cabo por un funcionario público o autoridad, esto en cuanto que infringe el deber ciudadano de los poderes públicos y afecta el correcto funcionamiento de la administración pública, trayendo, como se ha dicho, posibles afectaciones a los habitantes del Estado. Cabe mencionar que existen distintos estados en la República que ya contemplan este tipo de delito. Tenemos el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Penal de Durango, el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, los cuales imponen penas privativas de libertad al que niegue o retarde a los particulares la protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles, o teniendo a su cargo elementos de la fuerza pública y habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio. De la misma forma, también la bancada del partido de Morena expuso 3 iniciativas. El grupo legislativo de Morena ocupó la tribuna en 4 ocasiones para exponer iniciativas de reforma a leyes locales. El diputado Rafael Garnica Alonso expuso una iniciativa para modificar la Ley de Fomento y Promoción al Emprendimiento del Estado de Hidalgo. Estamos frente a un escenario coyuntural con un enorme potencial, en el que de manera corresponsable se fomentan leyes, políticas y programas que tengan por objeto desplegar el potencial del emprendimiento juvenil como alternativa al modelo clásico financiero, fomentando la creación de empleos y con ello el crecimiento y desarrollo para resarcir los efectos económicos negativos que esta pandemia ha dejado. Sabiendo que existen diversas acciones para orientar, informar, asesorar, vincular y prestación de servicios a emprendedores a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y los institutos de competitividad empresarial y de la juventud, todos con ámbitos de acción en el estado de Hidalgo, queda entonces pendiente el financiamiento para la propuesta en dicho marco de micro, pequeña y medianas empresas en manos de las y los jóvenes hidalguenses. El diputado Salvador Sosa Arroyo pidió se modifique la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo en materia de gobierno digital. Presento la necesidad de avanzar en la agenda de gobierno digital en el Estado de Hidalgo. Para esto, la presente reforma refuerza las facultades y competencias en materia de gobierno digital a la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo. Tercero, el gobierno digital, de acuerdo con especialistas del tema, sugieren que debe entenderse como las diferentes relaciones que existen entre la ciudadanía y las autoridades como consecuencia del uso de herramientas electrónicas, en particular del Internet, como una forma de ejercer los derechos políticos de todos los ciudadanos. Es decir, van encaminados a mejorar los portales y servicios que ofrecen las autoridades gubernamentales, así como el fomento de participación ciudadana, o mejorar en la creación y aplicación de políticas públicas. Así también, el gobierno digital se vincula con el gobierno abierto, en donde en primer lugar están las implicaciones políticas relacionadas con las políticas de transparencia y acceso a la información gubernamental, y en segundo lugar están las implicaciones técnicas derivadas de las corrientes de datos abiertos. Mientras que la diputada María Corina Martínez García pidió se modifique la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Con relación al objetivo de mi iniciativa de hoy, señalo que para el primer nivel municipal se establece constitucionalmente que los ayuntamientos de elección popular directa se integrarán de conformidad con el principio de paridad por un presidente o presidenta y las regidurías y sindicaturas
que determine la ley. Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades con población indígena para elegir representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad conforme a las normas aplicables. Finalmente, el diputado Víctor Osmid Guerrero Trejo planteó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Que en la presente propuesta nos ocupamos de que, a la par de cuestionar si un servidor público tiene o no conflicto de interés, antecedentes de corrupción o es observable por múltiples razones de su accionar público dentro de los estándares establecidos en el marco de la legalidad y lo políticamente correcto, también tengamos la garantía de que no es un deudor de pensión alimenticia, de que no es un acosador sexual o un agresor por razones de género contra las mujeres. Requerimos elevar el nivel de la ética pública. Fueron muchos años los que implicaron que las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto conociéramos que la violencia que acontece en los espacios privados es de interés público y político, lo que permitió que hoy contemos con leyes que sancionen los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones para su estudio y dictamen correspondiente. Para 64 Noticias, reportó Enrique Juárez Guzmán. Y estos fueron los tweets de las y los diputados. La diputada Claudia Lilia Luna Islas publicó: esta tarde se llevó a cabo la entrega en Congreso Hidalgo del segundo informe del licenciado Aviv, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. La legisladora Viridiana Yajaira Aceves Calva escribió: la ley Olimpia es el camino para reconocer por primera vez en México que nuestra dignidad se respeta también en los espacios virtuales. Celebro la aprobación por unanimidad de esta reforma para erradicar la violencia digital y mediática. La diputada María Corina Martínez García subió a sus redes: foto del día, Corina Martínez. La representante local María Luisa Pérez Perusquía publicó: mi reconocimiento al personal que acompañó al Ombudsperson Aviv a exponer ante esta soberanía los resultados del reciente año del frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Tenemos la seguridad de que en esta función fundamental podemos, como la 64ª legislatura, coadyuvar de forma positiva. Finalmente, la diputada María Teodora Islas Espinosa escribió en su Twitter: esta tarde recibimos al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el licenciado Aviv, quien presentó su segundo informe de actividades ante el Congreso de Hidalgo. Y estas fueron las noticias, así es que usted está bien informado sobre los acontecimientos que pasan en la legislatura de Hidalgo. Mi nombre es Dulce Pérez, nos vemos la próxima semana.